Ya saben, esta querida sección donde les traemos los más recientes descubrimientos en el mundo de la paleontología. Pero bueno, antes que nada, voy a dar unos pequeños comerciales de las actividades que tendremos este mes en GeoExplora, mientras vamos dándole tiempo a nuestros exploradores para ver si se unen un poquito más. Entonces, permítanme compartir pantalla para darles estos pequeños comerciales. ¿Ok? Bueno, durante este mes en GeoExplora vamos a tener para ustedes unos recorridos en el Museo de Historia Natural de Nueva York en estas dos diferentes salas dedicadas a dinosaurios. El primero va a ser el Tour de Saurisquia de grandes carnívoros del 16 de octubre, es sábado, y también lo vamos a tener el Tour de Ornitisquia, que es de grandes herbívoros, el día 30 de octubre. Entonces, bueno, para si a ustedes les gustan estos dinosaurios, ¿verdad? Como yo sé que a todos les encanta, vamos a tener estos dos recorridos. También vamos a tener dos cursos, el primero de grandes tiranos del 13 al 15 de octubre con nuestros paleontólogos expertos Alex García e Itzel Rovira. Y empieza ya la siguiente semana del 13 al 15 de octubre. Entonces, bueno, para que ahí ustedes entren y pregunten todo sobre los grandes tiranos, ¿verdad? No nada más de nuestro famosísimo amigo el tiranosaurio Rex, para que vean que hubo otros tipos de tiranosaurios. Entonces, bueno, ya empieza la siguiente semana. También vamos a tener el curso de Introducción a la Paleontología que inicia el 27 de octubre y termina el 29 de octubre. Aquí vamos a ver todo lo que tenemos que saber y aprender del mundo de la paleontología de mano de dos expertos en paleontología. Entonces, para que ustedes ahí también, pues si les interesa este tema, que yo sé que sí, puedan ahí acompañarnos, ¿verdad? Estos dos cursos van a estar en promoción de 2 por 1,200. Entonces ya saben, ahí envíenos un mensajito a Explora y nosotros les damos pues las bases y lo que necesitan para pues, unirse con nosotros. Y bueno, finalmente también vamos a tener talleres sabatinos que empiezan precisamente el día de mañana con el Rey Tirano, donde vamos a hacer una máscara de T-Rex, y explicaremos, bueno, también las características de este Rey Tirano. Posteriormente, el 16 de octubre, tendremos nuestro bonito taller de geodas, donde, bueno, vamos a explicar qué son las geodas, cómo se forman, vamos a construir algunas de estas, pues, rocas, ¿verdad?, de varios colores con sal y plastilina. También vamos a tener el 23 de octubre nuestro taller de tiempo geológico, donde vamos a construir una tira del tiempo y vamos a contar la historia de la Tierra. Y finalmente, pero no menos importante, nuestro taller de Dino Calabritas, donde vamos a armar esta calavera de Pelafrons y bueno, la vamos a decorar con estos motivos de Día de Muertos. Entonces, bueno, para que vean que octubre va a ser un mes bastante movido, entonces, bueno, no se lo pueden perder. Dejaré de compartir mi pantalla, permítanme un momentito. Y ahora sí, sin más preámbulos, permítanme presentarles a nuestra querida invitada del día de hoy, de quien, bueno, voy a leer su semblanza rápidamente para conocerla un poquito más. Entonces, bueno, voy a leerla, permítanme un tantito. Ella es la doctora Ariana Paulina Carvajal. Es investigadora independiente de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, INIBIOMA, Universidad Nacional de Conagua, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, Argentina, donde radicó luego de 13 años de desarrollar tareas de investigación sobre dinosaurios en el Museo Carmen Funes. Se graduó de licenciada en Biología con orientación en Paleontología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata en el 2002, y recibió un doctorado en Ciencias Naturales en la misma institución en el año 2009 bajo la dirección de la doctora Zulma Gasparini y el doctor Philip Curry, por el estudio del neurocráneo de dinosaurios terópodos de Argentina. La doctora Paulina Carvajal también es directora del Museo Paleontológico Bariloche desde el año 2018 y miembro de la comisión directiva de la Jurassic Foundation desde el 2012. Ariana también se dedica al estudio de la neuroanatomía y paleoneurología de dinosaurios y otros reptiles extintos y las implicaciones paleobiológicas de dichas regiones anatómicas en la biología sensorial y su impacto en la evolución de cada grupo. Sus investigaciones también incluyen numerosas colaboraciones con otros especialistas en estudios paleoneurológicos de pterosaurios, lacertilios, anuros y cocodrilimorfes de Argentina. Otros intereses generales incluyen la investigación de la morfología, evolución y paleobiogeografía de dinosaurios cretácicos.
Ha participado en numerosos trabajos de campo y mayormente en la Patagonia, pero también en el Dinosaur Provincial Park en Canadá, Montana, Desierto de Gobi y Antártida. Dirige en la actualidad varias tesis de doctorado en temáticas relacionadas con paleoneurología y biología sensorial de saurópsidos y mamíferos fósiles. Bienvenida, doctora. Es un enorme placer tenerla con nosotros. Adelante. A ver, aquí estoy. Hola, muchas Hola. gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Bienvenida. Gracias por la invitación y che, qué buenos cursos. Si tuviera que elegir, en este momento no podría. Te dan ganas de Muchísimas hacerlos gracias. todos. Adelante, claro que sí. Bueno, Sí, entonces ¿puedo compartir pantalla para adelante, mostrarles? A doctora, ver. todos suyos. A ver ahí. ¿Me podrías decir si se ve? Porque yo no me doy cuenta si se ve o no. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, entonces ya hiciste la presentación, así que no hace falta que les diga muchas cosas más, a menos que después quieran preguntar. Pero bueno, soy paleontóloga de vertebrados y me especializo en una rama de la paleontología que se llama paleoneurología de dinosaurios, que es el estudio del cerebro, ¿no? Como el cerebro no se preserva, lo que hago es estudiar neurocráneos o cajas craneanas, y en particular el hueco, el agujero, ¿no?, que quedaba dentro de la caja, porque haciendo moldes en 3D, yo obtengo un cerebro, o entre comillas, ¿no?, como una especie de la morfología del cerebro de esos reptiles para estudiarlos. Pero ¿qué pasa? Estudiar neurocráneos depende mucho de la cantidad de cajas craneanas o neurocráneos que haya disponibles, y esto va de la mano de encontrar cráneos completos de dinosaurios. Y la verdad que es bastante difícil, digamos, la gran mayoría de los dinosaurios que se conocen, primero que el esqueleto no está completo, y la cabeza suele a veces no estar, o está muy mal preservada, entonces divido mi tiempo entre andar buscando cabezas completas y la exploración que hago a través de trabajos en colaboración. Entonces, lo que les voy a contar hoy es el resultado de una de esas exploraciones que hicimos con este equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo interdisciplinario, que le llamamos a eso cuando hay personas que se dedican a estudiar distintas cosas para después tener como un resultado más completo del trabajo. Entonces, hace muchos años que venimos trabajando y lo que hacemos es estudiar rocas portadoras de fósiles del Cretácico superior. Estamos hablando de entre 100 y 65 millones de años atrás, en el norte y en el sur de la Patagonia Argentina. Entonces, en este grupo de trabajo hay algunos que se dedican a estudiar dinosaurios herbívoros, otros dinosaurios carnívoros, otros hacen histología, que después les voy a mostrar qué es lo que hacen los paleohistólogos. Hay gente que trabaja con tortugas, con cocodrilos y también con plantas. En este caso en particular fue una campaña paleontológica que hicimos en el 2016 a una localidad que se llama Cerro Fortaleza. Este lugar, a ver que no encuentro aquí. Este lugar, lamento que no puse un mapa completo de Argentina, debería haberlo hecho. En el mapa que se ve ahí está solo la parte sur de Argentina, de la Patagonia. O sea, todavía falta un pedazo de la Patagonia, y después para el norte faltan más de 2000 kilómetros más de terreno, ¿no? Si yo les mostrara un mapa de todos los dinosaurios que se encontraban en Argentina, la mayor cantidad, sobre todo los de Patagonia, vienen del norte de Patagonia, de dos provincias que son Río Negro y Neuquén. Y en el sur aparecen como menos, habría menos puntitos. Pero esto también está relacionado con las grandes distancias, ¿no?, que hay, que tienen que recorrer los paleontólogos, que en general están localizados en instituciones más grandes y cerca de las capitales o de ciudades más grandes. Entonces imagínense que yo tengo que viajar, que estoy en el norte de la Patagonia viviendo,
llegar hasta Santa Cruz, que es la provincia que se ve ahí en el sur, y la estrellita roja está marcando dónde está el cerro, tengo que hacer 2000 kilómetros, solo de ida. Mientras que colegas que estén trabajando en Buenos Aires, que es la capital de Argentina, tienen que hacer casi 4000 kilómetros solo de ida, ¿no? Con todo lo que eso involucra, la cantidad, digamos, cuanto más gente va a caminar y a buscar, se llama prospectar, más chances hay, ¿no? De encontrar cosas, pero cuanto más lejos uno va, más comida y materiales para trabajar debe llevar, entonces todo se hace más dificultoso. Esto hizo que quedara menos explorado el sur. Entonces hay menos dinosaurios, pero también esto es porque probablemente no han sido descubiertos muchos de estos distintos especies que bueno, seguramente en el futuro se van a seguir encontrando. Hay un paleontólogo muy famoso que, bueno, ya falleció hace poquito, pero él es conocido como el padre de la paleontología de dinosaurios en Sudamérica, que es José Bonaparte. Él trabajaba cuando se retiró ya en el Museo Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, y él, junto con Fernando Novas, que es otro famoso paleontólogo argentino de dinosaurios, habían estado trabajando aquí en el sur y habían encontrado dinosaurios famosos, por lo menos un ejemplar de un saurópodo. Los saurópodos son estos dinosaurios gigantes, herbívoros, de cuello largo y 4 patas, y también algunos carnívoros, bípedos y de mejor tamaño, y algunos ornitisquios de un grupo en particular que se llaman ornitópodos, que también eran herbívoros, pero separados entre sí en distintas localidades, y que además en esa época esas distintas localidades se pensaban que eran distintas rocas de distintas formaciones, de distintas épocas, y tenían distintos nombres. Cuando nosotros decidimos volver a este lugar a explorarlo, porque dijimos, bueno, debe haber potencial aquí, hace más de 10 años que nadie iba hasta la provincia de Santa Cruz, allá al sur, a buscar dinosaurios. Así que fuimos ahí con mis colegas, en la foto nos vemos, éramos 5, después llegaron 2 más que nos dieron una mano, pero digamos, era un grupo pequeñito de trabajo, pero fuimos con muchísimas expectativas, porque no solamente porque íbamos a ir a explorar algunos lugares, digamos, históricos famosos por hallazgos de dinosaurios, sino porque teníamos esperanzas de encontrar nuevos hallazgos, nuevas especies. Para darles una idea de los dinosaurios que se conocían, de la formación Cerro Fortaleza, pues, digamos, la formación, con ese nombre, Cerro Fortaleza, es el nombre que se le da a la roca portadora de los huesos, que, como les contaba, hace más de 15 años se les daban distintos nombres, como ven ahí, Pariaike, Mata Amarilla, pero que los estudios más recientes, que los hacen los geólogos, determinaron que se trata todo de la misma formación. Los saurópodos más famosos están dentro de los más grandes conocidos en el mundo, y uno es Drecnatus, que es el que está marcado en rojo con la flecha roja, que es el que apareció, digamos, más recientemente, y el que está marcado con la flecha azul es Puertasaurus, que ese fue encontrado por el equipo del Museo de Buenos Aires. Este Drecnatus en particular, el de la flecha roja, es un dinosaurio bastante completo, digamos, tiene partes no articuladas, pero encontraron huesos asociados del mismo individuo, que es algo, digamos, raro, y fue encontrado en un lugar que se llama Cerro Fortaleza, que es la localidad tipo de la formación Cerro Fortaleza. Entonces, esto quiere decir que en la geología, tanto como en la biología, cuando los organismos vivos, si se determina una nueva especie, se determina un ejemplar que es único, y se dice que es el ejemplar tipo. Y en ese ejemplar, con ese ejemplar se basan las características que va a tener esa especie, y es único e irrepetible. Y con la geología pasa lo mismo. Si bien la formación puede tener una extensión muy grande de miles de kilómetros, el lugar en donde los geólogos analizan los sedimentos y las rocas, y hacen sus perfiles geológicos con las características de esa formación, recibe el nombre de localidad tipo. Entonces, este es el cerro
que se llama Cerro Fortaleza, y que a su vez es la localidad tipo, y por eso para nosotros era muy importante ir a recorrer ese lugar. Entonces esta foto es como para que vean un poco ese paisaje tan bonito en el sur de la Patagonia, que es, para los que no lo conocían, un poco bastante árido, ¿no? Acá hay unas fotos para que vean cómo es el lugar, cómo acampamos. Digamos, con los vehículos se llega lo más cerca posible de los afloramientos. Los afloramientos son las rocas que están expuestas y digamos que no están cubiertas de vegetación, y que nos permite a nosotros caminar por encima de ellas y ver si hay algunos restos que estén apareciendo allí, restos fósiles, ¿no? Entonces con el vehículo nos acercamos lo más posible al afloramiento, y lo dejamos estacionado ahí arriba. No se nota mucho, pero en realidad ahí viene ya una bajada, una pendiente bastante abrupta, y armamos el campamento abajo de la colina, cerca del agua, por supuesto, para tener acceso al agua. Como este campamento era muy pequeño, nos arreglábamos con esa pequeña carpa medio iglú para comer y refugiarnos. Ese día, por ejemplo, estaba lloviznando, pero después, cuando las campañas son un poquito más grandes, se suele llevar una carpa un poco más grande, más estilo militar, ¿no? El problema más grande que también hay en el sur es el viento. Tenemos muchísimo viento en la Patagonia, y también tenemos esta situación, digamos, fuimos a fines de diciembre, que acá es verano para nosotros, y ven que tenemos camperas. Uno de los días bajó tanto la temperatura que tuvimos que usar camperas, y después, 2 días después, puede llegar a ser 35 grados, ¿no es cierto? Es una lotería a veces. En este conjunto también de fotos les quiero mostrar un poquito cómo es la fauna de la Patagonia. Estos animales no era que eran difíciles de ver, sino que directamente se acercaban súper confiados al campamento todos los días. Bueno, el guanaco es uno de los más, de los que menos miedo tiene, se acercaban un montón. Y los zorros también. La verdad que una vez que descubrieron que cuando nosotros a la noche hacíamos un fueguito y después dejábamos restos de migas y de comida ahí, no se fueron más, y los veíamos tanto a la mañana y a la noche, se acercaban a ver si podían encontrar comida. Así que nos la pasábamos, después de ver que aparecieron 2 o 3 al mismo tiempo. Cada vez que salíamos a trabajar, que nos íbamos todo el día, uno sale a la mañana a caminar y vuelve a la tarde, de guardar muy bien la comida, porque estos zorros estaban ahí nomás de robarnos todo. El choique o el ñandú, que son estos parientes de las avestruces, pero un poquito más pequeños, bueno, lagartijas de varias especies, y ahí no alcanzamos a ver un puma, pero sí encontramos las huellas, muy cerquita también del campamento. Así que bueno, eso te daba un poco de miedo, pero sabemos que los pumas no atacan a las personas, a menos que se vean acorralados, y seguramente nos estaban mirando por todos lados, pero nunca se dejaron ver como para sacarse una foto. Y en esta imagen lo que les quiero mostrar es un poco el paisaje. Este paisaje se llama de tipo Badlands, que por ahí habrán escuchado. Los que miran documentales de dinosaurios siempre van a escuchar hablar de las Badlands, o tierras malas, ¿no? Que son unos paisajes que se forman en lugares áridos y que están, digamos, trabajados por el viento y el agua cuando hay. Entonces son unos lugares muy interesantes para los paleontólogos, porque, como pueden ver, el agua y el viento están todo el tiempo remodelando esa superficie, lo que significa que si un año nosotros vamos a un lugar indicado y no aparece nada, si uno vuelve a los 10 años, probablemente ese paisaje haya cambiado, por esto de que todo el tiempo se está retrabajando. Digamos que el viento y el agua hacen nuestro trabajo también, ¿no? Porque tal vez el hueso está ahí a unos centímetros de la superficie, pero hasta que no lo aflora un pedacito,
hacia afuera y alguien lo puede encontrar, ya sea un paleontólogo o un puestero o alguien que esté caminando, paseando por allí. Siempre hace falta eso, ¿no? Un primer asomo del fósil en la superficie para poder ser encontrado. Así que bueno, ahí teníamos en la primera foto en la que les mostraba el cerro, tal vez no parecía que había tanto para caminar, pero acá se pueden hacer una idea, ¿no? De la gran cantidad de área de superficie que teníamos que recorrer para más o menos cubrir todos los niveles de la formación. Y bien arriba, cuando se terminan estas fajas de colores, ahí ya cambia también el color de la roca y empiezan a aparecer invertebrados marinos y conchillas, y ahí ya sabemos entonces que estamos en otra formación. Ese era un indicador de que cuando habíamos llegado a ese nivel, teníamos que empezar a bajar. Y aquí el tema con la formación Cerro Fortaleza y particularmente con el Cerro Fortaleza. Restos aislados, digamos aislados quiere decir que no había un esqueleto completo, sino un hueso del esqueleto. Pasa que como son de saurópodos gigantes, si quiero un fémur es así de grande, un húmero es así de grande, todo, digamos, huesos muy, muy grandes, aislados por todos lados. O sea, muchos, digamos, una cantidad bastante abundante de huesos aislados, gigantes, del mismo tipo de dinosaurio, siempre de saurópodos. Esto significa que por alguna razón se favoreció que se preservara, ¿no? Huesos grandes en detrimento, ¿no? De huesos más pequeños y más delicados. Hay paleontólogos que se dedican a estudiar estos procesos de fosilización, es otra rama de la paleontología que se llama tafonomía, pero bueno, teníamos como también la esperanza de que en alguno de esos niveles apareciera un hueso más pequeño. ¿Por qué? Porque los terópodos, los dinosaurios carnívoros que a nosotros nos interesaba encontrar particularmente, son mucho más chiquitos en comparación con estos saurópodos. Entonces, si queríamos encontrar un terópodo, un dinosaurio carnívoro, íbamos a tener que estar en un nivel en donde se favoreciera que se preservaran esos huesos, porque además, encima, mientras que los huesos de los saurópodos son sólidos, los huesos de los terópodos son huecos, más parecidos a los de las aves actuales. Entonces eso hace que también sean más frágiles, y al momento de la muerte del animal, y en su enterramiento y su fosilización, hay más chances de que se rompan y de que no se preserven, ¿no? Así que bueno, estas son algunas fotos que pueden ver distintos huesos grandes, en este caso bastante erosionados ya, digamos huesos que tal vez son imposibles de salvar también, porque están muy, muy deteriorados, y en estos casos nosotros lo que decimos es que llegamos tarde, llegamos 5 años tarde, llegamos 10 años tarde, porque digamos, están demasiado expuestos a la intemperie, a la lluvia y al viento, hace que esto, de que se vuelvan demasiado frágiles y que ya después no haya forma de recuperarlos. Y otra cosa que también aparecía bastante seguido eran estos enormes, enormes troncos que digamos, cuando uno los encuentra y se para ahí, no podés dejar de imaginarte y, digamos, olvidarte de que estás hoy parado arriba de un desierto, pero que en algún momento, hace millones de años, estos árboles estaban parados ahí formando parte de unos bosques, ¿no? Unos bosques muy importantes. Los estudios de paleobotánica que ya se habían hecho en el área indican que eran unos bosques más bien templados, digamos, no eran unas selvas como en el Amazonas, más bien unos bosques de estilo de climas templados, pero había ya gimnospermas, angiospermas y cicadales, que es otro grupo de plantas bastante interesante. Bueno, y lo que pasa en todos los casos, a veces muchos paleontólogos le van a decir que es como a veces salís a caminar, en este caso estuvimos 15 días caminando, 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 y no encontrábamos nada, no encontrábamos nada, no encontrábamos nada, y ya
a mí particularmente me pasó varias veces, de que se termina la campaña y aparece algo. A veces es un dinosaurio completo y como ya nos tenemos que ir, hay que dejarlo ahí, taparlo, recubrirlo y esperar al año siguiente a poder volver a buscarlo. Y en este caso, lo que fue en que encontramos un pequeño nivel, que es lo que está ahí marcado con rojo, un pequeño nivel, donde en un área de no más de 4 metros cuadrados, o sea, muy, muy pequeñita, imagínense que dan unos 5 pasos para cada lado y listo, ya se terminaba ese nivel donde aparecían un montón de fragmentos de hueso muy chiquititos, la mayoría de ellos tan fragmentario que no era posible reconocer de qué parte del hueso era, no se podía identificar los huesos. A diferencia de cuando aparecen pedazos de dientes. Los dientes suelen ser muy característicos en los distintos grupos y además son elementos bastante frecuentes, muy comunes en estos lugares donde hay como acumulaciones de fósiles pequeños, son microfósiles. Estos lugares se llaman microsites, micrositios. Y en este caso, cuando uno ve una especie de brillito, los dientes tienen esmalte, igual que los dientes de los humanos, los nuestros, y eso hace que sean probablemente el elemento óseo, el hueso, digamos, más duro y más duradero de cualquiera de los esqueletos. Entonces, mientras todo lo demás se va rompiendo, lo último que termina de romperse son los dientes. Y en este micrositio tuvimos la chance de rescatar estos dientes antes de que terminaran de desaparecer. Y esto por qué lo digo, porque en general estaban bastante erosionados los dientitos también. Pero este tipo de hallazgos tiene, digamos, su importancia, porque está en un lugar donde no encontramos esqueletos, o sea, solamente estaban los huesos, recuerdan, de los saurópodos, de los herbívoros, no había ningún hueso de animales carnívoros, ni de otro tipo de reptiles. Entonces encontrar alguna evidencia de que estaban los dinosaurios ahí, aunque no tengamos los esqueletos, ya era de una importancia que se veía como potencialmente importante. Es como cuando yo participé de la campaña en el 2011 en la Antártida, cuando encontramos el primer resto de un saurópodo en la Antártida. Y ese fósil es la mitad de una vértebra caudal, o sea, una de las vértebras de la cola, una de las vértebras cortada a la mitad. Eso era. Que si lo hubiéramos encontrado en el norte de la Patagonia, donde les contaba que había muchísimos hallazgos y muchísimos fósiles, tal vez ni siquiera lo hubiéramos levantado del suelo, porque como hay vértebras más completas, una vértebra de un saurópodo cortada a la mitad tal vez no hubiera tenido un valor científico muy importante. Pero como en la Antártida no había saurópodos hasta el momento, ese hallazgo era importante en sí por eso, por la ausencia de ese grupo de dinosaurios en el continente blanco. Entonces esa vértebra pasa a ser importante porque está en un lugar donde no hay fósiles. Y eso es lo que pasó con este micrositio. Este micrositio nos brindó la posibilidad de tener pruebas de que los dinosaurios de otro tipo, que no sean saurópodos, habían estado allí. Y ahora les voy a contar de qué tipo de grupos eran. Los micrositios lo que se hace es, primero, bueno, uno se arrodilla o te acostás directamente en el piso para estar al ras del suelo y levantar todo lo que uno pueda reconocer, pero también si hay piezas muy pequeñas o si están muy sucias de sedimento, entonces parecen del mismo color que el resto de la tierra, podemos llegar a confundirnos y no levantar una pieza. Entonces, lo que hacemos es levantar el sedimento de la superficie de esa área en bolsas, lo llevábamos, lo cargábamos hasta el río, y con una zaranda, no sé si allá en México la llaman de la misma forma, pero vendría a ser como un colador grande, se pone el sedimento en el colador y se va lavando el sedimento en el agua. Entonces todo el barro y toda la arcilla se va desarmando y nos van quedando solo
los huesitos arriba del colador. Eso después se pone a secar y se vuelve a guardar en bolsitas para después en el laboratorio ver bajo lupa o microscopio los huesitos y ver si se puede identificar algo más. Así que en el campo solamente identificábamos ya si encontrábamos algo grande, y después nos llevábamos esas bolsas con piezas muy chiquititas para ver si identificábamos algo después en el laboratorio. Y este es más o menos un resumen de nuestro hallazgo. No estoy mostrando todos los dientes, tampoco eran cientos, eran poquitos, pero tenemos bien arriba a la derecha un diente de abelisaurio. Los abelisaurios, me contaban que hace poquito tuvieron una charla con un especialista en abelisaurios, así que ustedes ya saben que son terópodos, dinosaurios bípedos que caminaban en dos patas y eran carnívoros. Ahí lo que puse es una ilustración de uno de los abelisaurios más famosos, más reconocidos, que es Carnotaurus, que era uno que tenía cuernos. Y estos dientitos, como pueden ver, son dientes muy chatitos, con forma de cuchillo, y con un serruchito en ambos lados. O sea, eran dientitos totalmente preparados para cortar carne. Después a la izquierda arriba hay dientes, distintos tipos de dientes, de un grupo de cocodrilos, que se llaman notosuquios. En el Cretácico superior eran muy abundantes estos notosuquios en otras regiones de Sudamérica, y este es el registro más austral hasta el momento, o sea que hasta ahora nunca se habían encontrado tan al sur notosuquios, y estos dientes son la prueba de que los notosuquios habitaban por lo menos a esa latitud en el Cretácico superior. Estos cocodrilos, ahí en la figurita pueden ver que parece un perrito corriendo, no eran cocodrilos acuáticos o semiacuáticos como los que los que vemos hoy en día, sino que eran totalmente continentales, ¿no? Y eran más pequeños también, eran unos cocodrilitos chiquitos. Abajo a la izquierda tenemos un pedacito de un diente de saurópodo. Estos son muy típicos de la mayoría de los grupos, y en particular de los titanosaurios, que son el grupo al que pertenecen los más gigantes, los más grandes del mundo, como los que les había mostrado al principio, y Argentinosaurus. Y se trata, como pueden ver, de dientitos cilíndricos, son como lápices. Entonces acá, en este caso, ni siquiera tenemos el diente completo, pero tenemos un pedacito muy pequeñito de ese cilindro. Y el hallazgo por ahí más importante en ese momento también lo reconocimos, es este diente que está en el medio abajo, donde están los dibujitos de los anquilosaurios. ¿Por qué? Porque en realidad hasta hace relativamente poco no había registros de anquilosaurios en Sudamérica. Al principio se creía directamente que no habrían llegado, y después empezaron a aparecer restos en distintas regiones de Argentina. Para hacerse una idea, el primero en encontrarse fue en la Antártida, es un nosaurio que se llama Antartopelta, y eso fue a fines de la década del 80, digamos. Antes de eso, se pensaba que los dinosaurios no habrían alcanzado el hemisferio sur, que los anquilosaurios. Así que aparece un solo dientito, que por sus características lo podemos asociar al grupo de los nodosaurios. Dentro de los anquilosaurios hay dos familias principales, uno son los nodosaurios, y los otros los anquilosáuridos, que son los que tienen la bocha esa pesada en la punta de la cola, mientras que los nodosaurios no tenían bocha. Entonces este dientito, por sus características, es un diente de un anquilosaurio nodosaurio. Y a su vez, hay en verde marcado que dice 11 estructuras. Encontramos unas estructuras muy extrañas que realmente en ese momento no sabíamos qué eran. Son muy chiquititas, máximo 5 o 6 milímetros de diámetro, que de un lado son lisas, con algunos poritos que parecen poros por los que pasan, como digamos, de nutricios, por los que pasara sangre, y por arriba con una pequeña ornamentación formada por unas crestitas y surcos. Esta estructura a mí me llamó muchísimo la atención y me hizo acordar
a dientes de peces. Y me llevó, digamos, un buen par de años buscar información sobre dientes de peces, ahora les voy a mostrar cuáles, antes de descartar esa idea para volver al tema de los anquilosaurios. Aquí nada más una imagen de una mandíbula de un cocodrilo actual, mientras que el dibujito de arriba es una reconstrucción de cómo habrían sido los distintos tipos de dientes dentro de la mandíbula de un notosuchio. Y contarles que entonces, dentro de toda la muestra de dientes, pudimos reconocer 4 tipos distintos que corresponden a los dientes que se ubican en distintas partes de la mandíbula. Entonces, digamos, los dientes, como pueden ver en la reconstrucción, más parecidos a colmillos, estaban en la parte anterior, mientras que en la parte posterior de la mandíbula, ya sea arriba o abajo, había dientitos más bien chatitos, muy pequeñitos, que se denominan, entre comillas, ¿no?, molariformes. No son muelas como las nuestras, pero sí dientes que probablemente en su función eran más machacadores que los dientes que estaban ubicados en la parte anterior de la trompa del animal. Los dientes de los notosuchios son muy parecidos entre sí, no tienen características que permitan determinar si se trata de una especie distinta. Así que lo único que podemos saber a partir de los dientes que se encontraron fue que se trataba de digamos, la presencia del grupo, de este grupo de cocodrilos, para el Cerro Fortaleza y para esa edad, ¿no?, en el Cretácico, pero nada, no podemos saber a qué especie ni a qué género pertenecían esos dientes. Y aquí volvemos a las estructuras extrañas. A la derecha les puse una imagen de dientes de rayas. Las rayas tienen unas placas para machacar, si machacan suelen para romper conchillas, y esas placas están formadas por un montón de dientitos que encajan entre sí. Entonces, al encajar entre sí, a veces tienen si uno los mira desde arriba, no solo ornamentación, sino que el margen tiene bordes rectos, ¿no es cierto?, formando a veces hasta como hexágonos, muy parecido a lo que se ve en la izquierda, que eran estas estructuras raras que habíamos encontrado junto con los dientes. Así que estuve un par de años persiguiendo a todos los especialistas en rayas fósiles, mostrándoles estas imágenes, y la mayoría me decía que no eran dientes de rayas, pero que no podían descartar que fueran dientes de peces. Hasta que un especialista en Argentina, justamente de peces, me dijo, mira, dientes de peces no son, no sé qué son, pero dientes de peces no son. Entonces, cuando descartamos que estas fueran estructuras dentales, dijimos, bueno, entonces, ¿qué otra parte del esqueleto puede llegar a tener así una forma extraña? Y ahí nomás pensamos en los osteodermos, o sea, en las estructuras óseas que suelen estar embebidas en la piel, a veces son muy pequeñas, a veces son muy grandes, y que son para proteger, ¿no?, hacer como más fuerte el cuero del animal, es una herramienta de defensa. Y en el caso de los anquilosaurios, sabemos que los anquilosaurios los llaman dinosaurios acorazados, ¿no?, porque cuando se han encontrado esqueletos completos y con estos osteodermos gigantes acomodados en el cuerpo, podemos ver hasta incluso espinas saliendo de la espalda y de la cola. Así que como los osteodermos hace varios años ya los vienen estudiando especialistas que en paleohistología, ¿se acuerdan que les había mencionado la histología, los estudios histológicos? Los histólogos estudian tejidos y los paleohistólogos cortan huesos. Entonces ellos siempre están buscando huesos para cortar, los cortan y los miran al microscopio. Entonces la estructura del hueso
es muy característica de determinados grupos y determinadas partes del esqueleto. Y como les contaba, hace un tiempo ya que se venían estudiando estos osteodermos, los tienen los anquilosaurios, los tienen los saurópodos del grupo de los titanosaurios, los tienen algunos animales de la megafauna, como el milodon. Si escucharon hablar alguna vez de la cueva del milodon, donde se encontró un pedazo de cuero del animal, que está con un montón de osículos embebidos en la piel. O sea que es una estructura que se venía estudiando hace mucho tiempo. Justo en el momento en el que mi colega que se dedica a esto hizo el corte de uno de las estructuras y las miró en el microscopio, acá tienen una foto de lo hermoso que se ve por dentro. Justo yo estaba de viaje en un congreso que se hizo en Australia, fue el último viaje que hice antes de la pandemia, esto fue en octubre, noviembre del 2019, estaba en el Museo de Brisbane de Historia Natural, donde tienen un nodosaurio que se llama Cumberrasaurus en la exhibición, y pude ver, porque yo realmente, como no soy especialista en el grupo, desconocía totalmente esto, que en todas las imágenes, por ejemplo, arriba a la izquierda, pueden ver las costillas, y pueden ver algunos de los osteodermos más grandes, y en el medio como un montón de cositas redonditas, mosaiquitos, ¿no? Lo mismo en la foto de la derecha, que se ve parte de la cadera y se ve la pata, y sobre el hueso de la pata también, todos estos mosaiquitos. Y lo mismo en la figura de abajo, que es un húmero, todos esos mosaiquitos por encima del hueso. ¿Qué significaba esto? Que había osteodermos grandes y había osteodermos pequeñitos rellenando todos los espacios que no estaban ocupados con los osteodermos grandes, ocupados por este como pavimento de pequeños osículos. Y estos osículos estaban acá, lamentablemente teníamos fotos muy malas del esqueleto completo, pero se veían desde la parte de atrás de la cabeza, el cuello, la espalda, la panza, los brazos de adelante, las patas de atrás, las patas de adelante, las patas de atrás, o sea, totalmente formando una armadura, como le llaman a estos bichos, ¿no? Los acorazados. Y bueno, al mismo tiempo que yo le muestro a mi colega, mirá esta foto, mirá, son los osículos que tenemos nosotros, él me dijo, sí, acabo de cortarlos, y son muy parecidos a los de Antarctopelta. Así que ahí pudimos confirmar también la presencia de los anquilosaurios, digamos, tan al sur de la Patagonia. No de relacionarnos realmente con la Antártida, porque todos los que queremos saber es cómo llegaron, ¿no es cierto?, los anquilosaurios a América del Sur, si a través de la Antártida, si a través de Australia, o si vinieron desde el hemisferio norte, que es por ahí lo más aceptado hasta ahora, pasando, ¿no?, por toda Latinoamérica. Pero bueno, si bien nosotros encontramos el anquilosaurio primero, esto fue en el 2016, como nos suele pasar a veces a los paleontólogos, nos atrasamos un poco en hacer la publicación, y nos ganaron de antemano el equipo de Buenos Aires, que fue también hace un par de años, estuvo en Santa Cruz. Vieron acá en el mapa, está marcado el Cerro Fortaleza en rojo, y la formación Chorrillo en verde, y por debajo del lago Argentino. Ellos estuvieron trabajando ahí y también encontraron anquilosaurios. Ellos publicaron un par de meses antes el primer anquilosaurio de la provincia de Santa Cruz y el más austral, pero vendrían a ser los dos, entonces, los que encontraron ellos y los que encontramos nosotros, los restos más australes hasta el momento encontrados de anquilosaurios. Nada más para comentarles, lo mismo que esas otras formaciones donde habían aparecido dinosaurios cerca del Cerro Fortaleza, que hoy se cree que son todos de la misma formación, es de este trabajo del 2018 y uno que acaba de salir este mismo año, este mismo autor, Tetamanti. Él, si bien no los permite diferenciar por alguna característica las distintas
estos distintos afloramientos y distintas formaciones, él dice que son todo lo mismo, tanto las que están aflorando al norte del lago argentino, como las que están aflorando al sur del lago argentino. Entonces, nosotros lo que pensamos es que si la geología no nos puede todavía decir qué diferencias hay entre los dos afloramientos, tal vez las faunas, las asociaciones faunísticas, tanto de Cerro Fortaleza como de Chorrillos, nos puedan decir qué está pasando ahí, si son lo mismo, si no son lo mismo, si alguna es más antigua o no. Entonces, por ahora, lo que podemos decir es que los notosuquios, por ejemplo, no aparecieron en la parte sur, solamente los tenemos arriba, en el Cerro Fortaleza, mientras que en la formación Chorrillo, que es la que está ahí en verde, aparecieron también hadrosaurios. Y como los hadrosaurios se supone que también llegaron bien tardíamente a América del Sur, esto nos estaría dando la pauta de que tal vez la formación Chorrillo sea un poquito más joven, mientras que el Cerro Fortaleza es algo que pasó un poco antes. Y acá les voy a mostrar entonces la reconstrucción paleoambiental que hicimos. Esto se acerca un poco a lo que es la paleoecología, y lo digo entre comillas, porque la ecología, que es esta forma de estudiar un ambiente, tiene que ver con el estudio de los seres vivos y las cosas no vivas, como las cosas bióticas y abióticas, como los vivos y su ambiente, en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Entonces, en paleontología esto es muy difícil, porque tendríamos que nosotros determinar si todos estos dinosaurios cohabitaron entre sí y murieron al mismo tiempo. Y esto es algo que no es tan fácil de saber. Hay algunas situaciones en donde, en el registro fósil, donde sabemos que los dinosaurios murieron al mismo tiempo, por ejemplo, son eventos catastróficos, pero en este caso, lo que podemos saber por este micrositio es que estos animales probablemente llegaron a convivir entre sí, en un ambiente con esos bosques que se ven ahí atrás, cerca ya de la desembocadura de un río, de un delta en el mar, y con la presencia de algunas secas, que es la planta que se ve abajo a la izquierda, que parecen palmeras, pero que no son palmeras, sino que son de un grupo diferente. Y ahora vuelvo atrás un segundito para mostrarles otro hallazgo de ese lugar, que es tiene que ver con esto de contar historias a partir de los dientes. Y en este caso es una historia a partir de mordidas, ¿no? En la foto ahí de la izquierda, lo que tengo en la mano es un pedazo de hueso de un saurópodo, o sea, de estos herbívoros grandes, que está lleno, pero lleno de marcas, de dientes, algunas muy grandes y algunas muy pequeñitas. A la derecha lo que hay ahí es como un molde hecho con una plastilina especial, donde se pueden ver ahora en positivo todas esas marcas, y hay dientes, digamos, hay marcas de dientes de 3 milímetros de espesor, de 2 milímetros de espesor y de 1 milímetro de espesor. Estamos hablando de animales que tenían muy distinto tamaño. En algunos estudios que se hicieron de mordidas de T-Rex, por ejemplo, las marcas de dientes de T-Rex tienen 3 milímetros, entonces estamos en la presencia de bichos muy grandes que estaban mordiendo este hueso, y de otros muy pequeñitos. Y ahí abajo puse dos fotos, que son dos situaciones que se pueden haber dado y que no tenemos forma de saber. Eran, por ejemplo, la misma especie, pero el adulto, el juvenil y el bebé mordisqueando, y por eso hay distintas marcas, o es como la foto de la derecha, en la que primero viene, digamos, el depredador más grande, come primero, cuando se cansa se va, viene el de mediano tamaño y sigue comiendo, y cuando se va vienen los más pequeños, que es lo que pasa a veces en África, cuando primero comen los leones, las hienas están esperando, se van los leones, vienen las hienas, y después vienen incluso hasta aves carroñeras y ratones a terminar. Así que, nada, es un trabajo que todavía no publicamos, pero que nos pareció interesante y que es parte de esta historia contada por dientes del Cerro Fortaleza. Bueno, muchas gracias, espero que no se haya hecho muy largo y pesado.
Oh, muy bien, ¿no? Excelente, la verdad estuvo padrísima la presentación, bastante interesante. Me encantó esta última imagen que nos pusiste, Ariana, perdón. Me encanta sobre todo la asociación que se puede hacer de tantos animales y nada más basarte en dientes. O sea, es fascinante, la verdad, está muy padre. Lleva mucho tiempo, pero valió la pena y estamos muy contentos con el trabajo, sí. Sí, no, bastante interesante. Yo me quedé con la duda, entonces, más o menos, ¿qué dinosaurios son de los que estamos hablando? Para hacer como una recapitulación y nuestros exploradores ahí puedan saber más o menos. Sí, bueno, los saurópodos son los que se ven al fondo, Ujú. que son herbívoros de cuello largo y caminaban en 4 patas, que en el caso acá de Sudamérica son titanosaurios, son del grupo de los titanosaurios. Entonces, Argentinosaurus, por ejemplo, que en su momento se creyó que era el más grande del mundo, es un titanosaurio, y el Tecnatus y el Puertasaurus que les mencionaba antes, que son de la misma formación también, o sea, titanosaurios de bastante gran tamaño, ¿no? Después tenemos los terópodos, que son los carnívoros, que tenemos el diente de un abelisaurio, así que abelisaurio sabía seguro, y había un megaraptórido en otra de esas formaciones que probablemente sea lo mismo. Y que tiene sentido porque cuando los carcharodontosaurios se empezaron como a extinguir al final del Cretácico, estaba Giganotosaurus, por ejemplo, el terópodo que competía ahí en tamaño con el T-Rex. Cuando empieza a declinar ese grupo, surgen los abelisaurios y se posicionan como en los top predadores, ¿no?, de la cadena alimentaria, junto con los megaraptóridos. Así que tiene sentido que aparezcan estos grupos. Claro. Y después tenemos el anquilosaurio, que es del grupo de los nodosaurios, de los que no tenían la bocha en la cola. Y como les mostraba acá, en esa foto que está a la derecha, no sé si todavía están viendo Sí, la todavía se pantalla, está. sí. Sí. Lo que estoy mostrando ahí es Gasparinisaura, pero bueno, es de ese grupo de ornitisquios, que son del grupo, ornitisquios, del grupo de los ornitópodos, que serán, digamos, parientes como de los hadrosaurios, pero de un grupo mucho más pequeñito. Uno de Oh, esos también se encontró cerca, así que probablemente habrían de eso. O sea, muy completo y muy variado, más los notosuquios, que hasta ahora nunca los habíamos encontrado así en una asociación tan completa. Y en cantidad, una cosa que no mencioné fue que en el número de dientes de notosuquios en relación a los dientes de dinosaurios en general, era mucho más alto, como dando a entender de que eran muy comunes, digamos, claro. mucho más comunes que el resto. Sí. Wow, no, bastante interesante. Tenía otra duda. El anquilosaurio del que nos estabas comentando, ya ves que comentaste que Antartopelta es del que estamos hablando en esta formación. No, el dinosaurio Antartopelta está en Antártida, lo Ok, encontraron en la sí. Antártida. Lo que encontraron junto con algunos de los huesos y dientes de Antartopelta fue que también tenían los osículos. Entonces, cuando Ok. hicieron los estudios de histología, la estructura interna de esos osículos era muy parecida a la estructura interna que encontramos en los osículos de este anquilosaurio del hemisferio sur. Digamos, los osículos son muy comunes y entonces no alcanzan para tampoco, no tienen características como para determinar especies. Claro, sí. Entonces, por lo menos por ahora, ¿no? Necesitaríamos encontrar otros elementos. Pero bueno, esto también, imagínense que nos íbamos un día antes, no encontrábamos el micrositio, no volvíamos, no íbamos a querer volver al mismo lugar. Pero encontrar este micrositio y la evidencia de que los grupos de dinosaurios estaban, y que lo que tenemos que ahora encontrar es un lugar donde se hayan preservado los huesos, nos dieron la pauta de que teníamos que organizar otra campaña y volver a Santa Cruz. Bueno, de hecho volvimos en el 2019 o 2018, y tuvimos la mala suerte que llovió todo el tiempo. Entonces estas badlands se transforman en barro. Entonces no podíamos ni salir con las camionetas del lugar, quedamos parados unos días y después, bueno, y después no se puede caminar porque durante 3 o 4 días
queda tanto barro que no se puede hacer nada. Así que esa campaña medio que no tuvimos, y bueno, dijimos, bueno, la próxima, y después empezó toda la cuarentena, así que estamos con muchas ganas de volver al campo. Claro, sí, sí, Esperemos sí. que este verano. No, esperemos que sí, porque como podemos ver y como podrán darse cuenta nuestros exploradores, esta formación es bastante, bastante rica en, pues, en dinosaurios y también en notosuquios, ¿verdad? Bastante Sí. interesante. Y además muy Entonces, grande, hay que volver y caminar. sí, sí, no, bastante impresionantes las fotos también, de la zona. Uno se queda impactado porque ahorita prácticamente es un desierto y ese cambio, ¿no? De un bosque tropical a un desierto, vaya, impresionante. Ok, voy a leer algunas preguntas de nuestra audiencia y algunos comentarios. Entonces, a ver, vamos a ver. Nos dice Jan Noel Martínez, que nos está viendo desde Piura, Perú. Caris Puertas nos dice, hola, estoy viéndolos un rato desde la Ciudad de México. Nivek Ríos manda un saludo a Geoexplora y Ariana. Eh, Adriana Miranda, hola a todos desde Ciudad de México. Gracias, Ariana, por venir a hablarnos del registro fósil de tu país. Caris Puertas nos dice que se ve que fue un reto permanecer ahí y parece un lugar bastante extremo, lo que nos comentabas hace ratito. Sí, Bastante. bastante. Aldo Fomisaurus nos manda saludos y veamos, Adriana Miranda nos pregunta si nos pudiera platicar de las tomografías, modelos 3D e impresiones que ha hecho en dinosaurios. Sí, claro. Bueno, esa es otra charla. No, un spoiler, un spoiler. sí. No, bueno, ese es un trabajo que realmente me apasiona. Cuando empecé, no se usaba mucho, recién se empezaban a usar las tomografías, no era muy común. Entonces lo que yo tenía que hacer era ir a un museo donde hubiera un cráneo, con un neurocráneo o caja craneana preservado. Pedir permiso de que me dejaran vaciarla, porque estaba llena de sedimento, ¿no? Entonces yo tenía que, si era posible, porque si el sedimento es muy duro y es muy frágil, no se puede. Pero sí es más o menos trabajable, entre 1 y 3 días de trabajo, a veces me ha llevado, sí, 3 semanas, el que más me llevó, sacar con una herramienta muy, ¿vieron? Usamos los dental picks, los que usan los odontólogos para limpiar los dientes, bueno, esas usamos para ir sacando granito por granito todo el relleno de la caja craneana. Cuando lo tengo vacío, hacía un molde de látex. Se van pintando capas de látex por adentro, no sólido, porque no se puede después sacar. Si el foramen magno, que es el agujerito que tenemos acá atrás por donde pasa la médula, ese es el agujero por donde yo después tengo que sacar el molde. Entonces voy pintando capas por adentro del látex, se seca, se hace otra, y cuando tiene el grosor necesario, que también depende de qué tan grande sea, y está seco, está listo, se saca por ahí como si fuera un guante, y después lo desarmás y ahí recién se puede, digamos, rellenar y transformarse en algo sólido. Y eso es lo que yo estudiaba. Después se empezó a poner de moda el uso de tomografías computadas y hoy directamente ya no se hace más ese trabajo de preparación porque con una tomografía ni siquiera a veces veo el neurocráneo. Si está el cráneo completo y se puede tomografiar, vos virtualmente se puede extraer lo que vos quieras, siempre que haya suficiente contraste. Se usa un software especial. Entonces yo visualizo qué es lo que quiero obtener y es un trabajo bastante artesanal, hay que pintar, digamos, como con un lápiz y una tabla digitalizadora, voy pintando la cavidad endocraniana y después el programa me genera un molde en 3D. Y ese molde después lo puedes visualizar con otros programas, con PDFs en 3D y hoy en día con impresiones 3D, se manda a imprimir y te lo imprime alguien. Y eso facilitó muchísimo, muchísimo el trabajo. Imagínense que yo antes tenía que viajar o a Buenos Aires, a otro país, a hacer la tomografía. Hoy la tomografía te la hace un colega, te la manda por Dropbox, yo imprimo acá. Una vez estuve trabajando con unos colegas coreanos con paleoneurología de anquilosaurios justamente, y uno de los cráneos me lo traje, pero hecho en 4, digamos. Es así de chiquito y el cráneo completo es así, y uno ya se lo puede traer, lo tengo en mi oficina, es una copia exacta, pero más pequeña del original. No, es fantástico cómo se puede ahora
intercambiar información y trabajar, ¿no? Claro, En sí, forma sí, sí. virtual. Simplificarla también, ¿verdad? Sí, no, va bastante impresionante. Entonces, yo soy de la opinión que aquí vamos a esperar a la doctora Ariana para que también nos dé una plática de este fascinante tema, porque esto solamente fue un spoiler, chicos, entonces, pues para que vean. Sí, No, no, pero cuando quieran. no, nosotros encantados de tenerla por aquí. Voy a leer un comentario más que estoy viendo que me acaban de poner. Pregunta Lucas Matías Castro. ¿Los osículos sí permiten diferenciar entre nodosáuridos y anquilosáuridos o se infiere que eran de nodosáuridos por la presencia de los mismos solamente en Antártida y Australia? No, muy, muy buena pregunta. No, hay osículos también en anquilosaurios de Norteamérica y no. No, por ahora, siempre digo por ahora porque hay muchas cosas con los años y nuevas tecnologías, las cosas cambian. Mi director Philip Curry decía, él hace 20 años le preguntaban, ¿y tenían plumas los dinosaurios? No, ¿cómo hay plumas? Y después aparecieron los dinosaurios emplumados. Él dijo, yo nunca más digo no. Entonces las estructuras, estas tan chiquititas, porque parece que los osteodermos, no soy especialista, me podría llegar a equivocar, pero digamos, los osteodermos grandes, los que parecen espinas y los que forman la armadura, creo que sí tienen características que diferencian nodosaurios y anquilosaurios, pero estos osículos no. Entonces, por ahora, cuando nosotros clasificamos esos osículos, los pusimos como anquilosauria, ¿no? No podemos saber qué grupo. Pero el diente sí tiene características de una de las familias. Entonces, el diente es de una anquilosauria nodosauride. Muy buena pregunta, sí. Sí, sí, bastante buena. Muy, muy bien. Tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿la abundancia de dientes de notosuquios podría decirnos que eran muy abundantes como pequeños depredadores de la región? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y que incluso, no lo sabemos, pero podrían haberse movido en pequeñas manadas, ¿no? No sabemos todavía nada de esos aspectos de la vida de los notosuquios. De algunos dinosaurios ya se sabe, ¿viste? Porque había sitios de nidificación que al menos en una época de su vida se juntaban para poner huevos. Algunos de los carnívoros, también algunos grupos se supone que cazaban en manadas, pero digamos son aspectos que todavía no conocemos muy bien. Pero a mí me da, así intuitivamente, sí, que era un grupo muy común y probablemente ocupando un nicho ahí que les permitía ser muy abundantes. En general siempre hay más herbívoros que carnívoros, ¿no? Como en cualquier ecosistema, porque si no se morirían de hambre los carnívoros si no tienen nada que comer. Y estos bichitos comían, eran carnívoros, omnívoros también. Claro, sí, sí, sí. No, pues bastante interesante. Sobre todo que, bueno, a los notosuquios, aquí Uli es súper fan de los notosuquios, entonces, sí, yo creo que está fascinado escuchando esta parte de la plática. Bueno, si quieren una charla de notosuquios, tengo a quien recomendarle. No, felices, ¿no? Y también para aquí, para compartir con los exploradores que también nos encantan los notosuquios. Vamos a pasar con otra duda. Yo le quería preguntar, ¿qué opina usted sobre la importancia de proteger el patrimonio paleontológico, sobre todo ahorita en esta zona que no era tan conocida allá en Argentina? No, es sumamente importante. Como le dice patrimonio, ¿no? El patrimonio es del pueblo. Claro, Y por ahí a veces lo que falta es que algunas ciudades sientan que los fósiles son de ellos, ¿no? Argentina igual se caracteriza por tener leyes de protección del patrimonio paleontológico hace muchos años ya. Hay una ley nacional y una ley provincial. O sea, cada provincia tiene sus leyes de protección. Así que eso implica que, ¿no? la compra y venta de fósiles en Argentina es ilegal. Y eso ayuda a que haya menos robo, ¿no? Que antes sí, sí, sí. de las leyes, porque siempre hubo como un mercado negro para los fósiles, y además las películas, o sea, en Estados Unidos, como es permitido la compra y la venta, y hay dinosaurios que se han vendido por millones de dólares, e incluso la gente es dueña del subsuelo, por eso en las películas también de Norteamérica
Estados Unidos, cuando alguien encuentra petróleo en su casa se hace rico. En Argentina el subsuelo no es de las personas, es del Estado. Entonces si encontrás un dinosaurio, le pertenece al Estado, si encontrás petróleo también. Así que esas películas por ahí le dan una idea errónea a la gente de que a veces de que los paleontólogos nos llevamos las cosas, o que somos ricos porque vendemos fósiles, o a veces se da para malinterpretar, a veces se hacen calcos, o sea, copias exactas de un dinosaurio y se vende a otro museo, al exterior, y a veces la gente no lo entiende y dice, vendieron un dinosaurio. No se vendió el dinosaurio, se vendió la copia. Pero tiene todo que ver con educación, divulgación. Yo creo que estamos en una época que es especial para eso, para llegar a todos lados con la información, con dar a conocer los museos. ¿Sabes qué común que es que la gente vaya al museo y te dicen, ay, sos de acá? Sí, y nunca habías venido. No, hace 30 años que quiero venir y nunca había venido. Digamos, todavía no existe eso de que la gente vaya a los museos y que los sienta propios, ¿no? Claro. Así que estamos siempre tratando de por ahí evolucionar desde los museos, para que los museos no sean ese típico lugar donde vas y no se puede tocar nada, sino generar un espacio que por ahí, que la gente en distintos aspectos, desde la educación, o desde el niño de 3 años, o que sientan que el museo es un lugar de aprendizaje, y que los fósiles, si no son estudiados, no tienen valor científico también. Entonces, una vez que van entendiendo eso, la gente después viene y te los trae, los fósiles. ¿Sabes que tenía esto en mi casa? ¿Qué puede ser? Así que sí. Ah, qué bonito, la verdad es muy, muy gratificante escuchar que en Argentina tienen estas leyes que protegen los fósiles, y pues como bien lo dices, ¿no? Son de ellos, son del país, del gobierno, y qué bonito, la verdad. Y pues sí, precisamente pues para esto son estos Paleo Breaking News, ¿verdad? Para que la gente, no solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica, pues podamos conocer, ¿verdad? Que tenemos muchísimos fósiles, muchísimas zonas preciosas como esta que nos trajiste el día de hoy. Entonces, bueno, es bastante bonito escuchar esto. Gracias. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas de nuestra audiencia, entonces, no sé si quieras agregarnos algo más, Ariana. No, yo estoy bien. Creo que podría seguir hablando un montón de horas. Nos encanta a los paleontólogos contar lo que hacemos, así que... Claro, sí, no, y No sobre me, todo... no me despide. No, y sobre todo porque estoy segura que nos quedamos con aquí la espinita de hablar de esos 3D que nos enseñaste, que nos platicaste, y a mí que me encantó el último que pusiste de de las mordidas, ¿no? De estos dinosaurios carnívoros. Claro, porque es tan interesante, y hay tantas cosas que, bueno, tampoco, nunca vamos a saber, solo con una máquina del tiempo podríamos decir, Claro. pero así es nuestro trabajo, vamos interpretando cosas, haciendo hipótesis, y a medida que va apareciendo información, es como, a veces lo digo, como tener un rompecabezas de 1.000.000 de piezas, pero tenés 100. Sí, 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 sí. Entonces empieza, vos decís, es tal cosa, pero cuando empezás a completar un poco más, decís, no, nada que ver lo que había pensado antes, es otra cosa. Y Claro, así sí, sí. se va Aquí al tenemos tuntún. una pregunta de Jesús Ángel. Dice, ¿cómo puedo diferenciar los dientes de un abelisaurio de un unelangia? Una enlagia. ¿Sabes qué? Me parece que una enlagia no tiene dientes. De una enlagia se conocen huesos de los hombros, creo que hueso de la cadera, pero creo que no se conocen los dientes de una enlagia. Seguramente de un enlagino de la familia, algún otro debe tener dientes, pero tienen sus... Yo no soy tan especialista en dientes, ¿no? Entonces lo que hay es un montón de ecuaciones y medidas que se toman. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que estaba el diente? Por ejemplo, el del abelisaurio es muy chato. Hay un índice que es, hay dientes que son como más cortitos, más rechonchos, como el de los notosuquios. Entonces, si yo mido el ancho y el alto y divido el ancho por el alto, me va a dar un número distinto que otro que es muy chatito, como un cuchillo. Entonces, esos índices ayudan a diferenciar grupos,
Los abelisaurios también, ¿se acuerdan que había serrucho de un lado y del otro? Algunos no tienen serrucho en los dos lados, algunos tienen serrucho solo de un lado, algunos son más curvos que otros, y después también se miden cuántos de esos dientitos que había, el serruchito, cuántos dientitos hay en 5 milímetros, y se arman unas tablas así, y hay formas de clasificar los dientes. No es tan fácil, pero hay gente que se dedica solo a estudiar dientes y han avanzado un montón con esto de poder determinar qué tipo de portador era el que portaba el diente, ¿no? Entonces algunos dientes son más fáciles de identificar como el de los abelisaurios, porque hay un montón, pero ya con un enlagino, ahí me mataste, porque no recuerdo las características del grupo, pero un enlagia no tiene cráneo preservado. Ese bicho fue muy famoso porque en su momento todavía estaban con esto de si las aves vienen de los dinosaurios o no, y lo que tenía un enlagia era que tenía una articulación muy particular en el hombro, y eran todas en las reconstrucciones los terópodos van con los bracitos colgados, ¿no?, hacia adelante, ¿no?, hacia Sí, adelante, sí, y sí. este bicho podía levantar el brazo hacia el costado y hacia arriba. Entonces, una articulación que le permitía hacer eso, que es más parecida, ¿no?, a las aves. Fue un trabajo de Fernando Novas, el paleontólogo que les mencionaba, y que marcó como un hito, Sí, una sí, sí. enlagia. Sí. Bastante interesante el bichito este. Sí, Bueno, sí, yo lo conozco y le tengo cariño. Yo hice mi carrera en el Museo Carmen Funes, que es donde está el holotipo de una enlagia, donde está guardado. sí, no, pues doble cariño. No, y bastante bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Que Sí, que sí, no te sí. agarre un par, porque igual son chiquitos, pero eran carnívoros. Sí, 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 sí. También nos pregunta Jesús Ángel, dice, soy de Perú. ¿Existe relación entre el anquilosaurio encontrado en Cerro Fortaleza y las huellas de Bolivia? Seguramente, seguramente. Pues las huellas de Bolivia tienen la misma edad. Lo que está pasando con los anquilosaurios es que todavía estamos como buscando un lugar donde aparezcan un poco más antiguos para saber esto que les contaba de cómo, de dónde, qué parte de los continentes, cómo llegaron hasta América del Sur. Y las huellas de Bolivia tienen como la misma edad, así que es como están marcando, digamos, el paso. Si tuviéramos que decir cuál de las hipótesis apoya el hallazgo de las huellas son unas evidencias no solamente de la presencia, es como encontrar un diente, encontraste la huella, pero además con las huellas puedes calcular velocidad, la altura del Peso. animal, o sea, con el paso que hacía. Las huellas son como marcas como más de vida, de la actividad de la vida del animal, que son increíbles. Así que bueno, acá encontramos un diente, usted en Perú tienen, en Bolivia tienen las huellas, y son las evidencias de que esos animales probablemente vinieron del norte avanzando hacia el sur. Pero como todavía es siempre dentro del mismo rango de millones de años, que además es medio más o menos, porque no es exacto, nada, necesitamos más hallazgos. Sí, Y si claro, había claro. huellas, estaban los animales ahí, hay que seguir buscando a ver si aparecen los huesos. Sí, 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 es muy cierto, ¿no? Y es que las huellas son magníficas. La verdad es que te dan tanto, con nada más una simple impresión, entonces sí. Sí, son hermosas. Sí, 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 es lo que dice él que de Cerro Calaorco, dice, se han hallado huesos de titanosaurios enanos en Cerro Fortaleza. No, enanos chiquitos no. Los huesos son grandes, de animales muy grandes, más de 20 metros de largo. Siempre, nunca chiquitos. Bueno, pero eso está bien, está genial, ¿no? Sí. O sea, imagínense un animal tan grande en esa zona, bastante impresionante. Ok. Me parece que ya no hay más preguntas. Creo que es la última esa de Jesús Ángel de Jarapaza. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ariana, de verdad bastante interesante. Esperamos de verdad que regreses muy pronto porque está muy padre. A mí te digo Cuando que me estés encantó. bien. Qué bueno. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los que escucharon y saludaron, hicieron preguntas, re lindas preguntas. Sí, no, y Gracias aquí por podríamos escuchar. seguir. Sí, no, está muy padre.
Y pues muchas gracias, Ariana. No me queda más que agradecer tan bonita presentación. Esta GeoExplora es tu casa, te dejamos las puertas abiertas para futuras pues presentaciones que tú quieras estar con nosotros. Y bueno, estoy segura que están fascinados nuestros geoexploradores en estos momentos. Buenísimo, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues muchísimas gracias y geoexploradores, esperamos que les haya gustado esta bonita presentación tanto como a nosotros y recuerden que nos vemos también la siguiente semana con otro Paleo Breaking News y pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, chicos.